Buen día. El día de hoy vamos a resolver unos ejercicios de la mecánica de fluidos. En estos temas vamos a ver la ecuación de Bernoulli y la ecuación de la hidrostática. Mis compañeros son Ángel David Bello, Juan Esteban Blanco y yo, David Santiago Tinjaca. Ecuación de Bernoulli. Describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente y expresa que en un fluido ideal. Principio de hidrostática. Los fluidos en estado de equilibrio, es decir, sin que existan fuerzas que alteren su movimiento o posición. Fórmulas que podríamos utilizar. En este recuadro asignamos cada una de las fórmulas que hemos visto en el curso de mecánica de fluidos. El nivel del agua de un tanque en el techo de un edificio es de 20 metros, por encima del suelo. Una manguera va desde el fondo del tanque hasta el suelo. El extremo de la manguera tiene una boquilla que apunta hacia arriba. ¿Cuál es la altura máxima a la que podrá elevarse el agua? ¿Qué factores reducirán esta altura? Bueno, vamos a tener dos puntos de referencia. Entonces, un cilindro abierto y la referencia 2, un chorro a determinada altura. Bueno, la presión 1 es la presión atmosférica porque el cilindro es abierto. Y la presión 2 también es una presión atmosférica o de ambiente, la cual también da cero. La velocidad 1, como está estancada, va a ser igual a cero. Y la velocidad 2, como se halla a la altura máxima, donde el chorro llega, la velocidad es igual a cero porque se estanca. Se puede aplicar la ecuación de Bernoulli porque el sistema del ejemplo está en movimiento y entonces sí aplicaría. Reemplazamos los valores encontrados de velocidad y presión, densidad por gravedad por altura 1 es igual a densidad por gravedad por altura 2. Densidad y gravedad se eliminan o se cancelan. Y nos queda la altura 1 y la altura 2 que al igualarse da 20 metros. Ejercicio 2. El diámetro de un tanque de agua cilíndrico es D y su altura es H. El tanque está lleno de agua, que está abierta a la atmósfera. Un orificio de diámetro D sub 0 con una entrada suave, es decir, sin pérdidas, está abierto en la parte inferior. Desarrollar una relación para el tiempo requerido para que el tanque A se vacíe hasta la mitad y B hasta que se vacíe completamente. Análisis del ejercicio. Aquí tenemos una imagen en donde podemos detallar cada una de las características que nos presenta el ejercicio. Dentro del análisis podemos darnos cuenta que el tanque está lleno de agua. En la parte superior del cilindro está abierta. El diámetro de sub 0 tiene un orificio en la parte inferior. ¿Qué nos piden? A, el tiempo cuando el tanque está totalmente vacío y B, cuando el tanque está vacío a la mitad, ¿vale? Podemos deducir que D sub 0, que es en la parte superior, eh, la presión 1 va a ser igual a la presión atmosférica y a la salida D va a ser también una presión atmosférica, quiere decir que va a ser igual a cero. Entonces, ¿qué podríamos realizar? Debemos tener en cuenta una fórmula en donde nos relacione los diámetros. Esta sería el caudal, la fórmula de flow rate fórmula, ¿vale? Que es igual, el caudal es igual a la velocidad por el área, en donde podemos darnos cuenta que el caudal va a ser igual a velocidad 2 entre paréntesis el área. El área de un cilindro sería pi cuartos por d, el diámetro al cuadrado, ¿cierto? Ahora bien, teniendo en cuenta de que el sistema es un sistema en movimiento de fluidos, podemos utilizar la fórmula de Bernoulli, que esta va a ser P1, la presión 1, más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más densidad por gravedad por la altura 1, es igual a la presión 2,
más un medio de la densidad, velocidad 2 a la 2, más densidad, gravedad por altura 2. Teniendo en cuenta los parámetros que utilizamos en el análisis al principio, podemos deducir que las presiones son cero. La velocidad inicial va a ser igual a cero. Y teniendo en cuenta que el punto de referencia, el de la altura, es tomado desde el punto 1 del d sub 0, también va a ser cero. Haciendo entonces anulación de estos términos, nos quedaría igual a 0 es igual a un medio de la densidad por el volumen por la velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por z2. Ahora bien, teniendo en cuenta de que estos dos últimos términos que nos quedaron se puede sacar un factor común de la densidad, aplicamos un factor común de esta forma. Factor común de densidad es igual, 0 es igual densidad, factor común de un medio de la velocidad 2 al cuadrado más gravedad por altura 2. Pasando a dividir la densidad al otro lado, nos quedaría entonces un medio de la velocidad 2 al cuadrado más gravedad por altura 2 es igual a cero. Despejando de la fórmula v2, velocidad 2, nos queda entonces raíz de 2 por la gravedad por altura 2. Y esta va a ser nuestra segunda fórmula. Ahora bien, ya que tenemos en una fórmula inicial que era la del caudal de velocidad 2, y ahora encontrado en esta fórmula una velocidad 2, podemos utilizar dichas fórmulas para igualarse. Entonces decimos que caudal 2 es igual a raíz de la velocidad 2, que en este caso sería raíz de 2 gravedad por altura 2 por el área, que el área nos daba pi cuartos del diámetro 2. Teniendo en cuenta este análisis, podemos deducir que para encontrar el tiempo debemos tener en cuenta que el caudal va a ser el volumen sobre tiempo, que en este caso pues serían segundos. Despejando o reorganizando la fórmula de forma que nos quede t va a ser igual al caudal por el volumen. El volumen en este caso sería pues el área que nosotros la conocemos más una altura que nos la podría dar en el ejercicio, que es h. Teniendo en cuenta todos estos factores, podemos reemplazar y generar una nueva ecuación en donde igualemos los eh, caudales, en donde podemos deducir que raíz de 2 por gravedad por altura 2 multiplicado por pi cuartos del diámetro 2 a la 2 va a ser igual a pi cuartos de la división de d sub 0 al cuadrado por z a la 2 todo sobre t. Y finalizando, reorganizando estos términos para despejar t, podemos encontrar que el tiempo cuando el tanque está medio vacío es igual, t es igual a d sub 0 a la 2 dividido d a la 2 por h sobre raíz de 8 por gravedad por altura 2. ¿De dónde podemos deducir que sale este 8? Al tener en cuenta de que en la ecuación anterior donde estamos aquí observando el h sobre 2, ya que es la mitad de la altura del tanque, este 2 pasa a multiplicar la parte de la raíz. Al ser una parte externa de la raíz, cuando lo vamos a multiplicar internamente, quiere decir que eso lo vamos a multiplicar por su cuadrado, es decir, 2 a la 2, que es igual a 4. Multiplicando por el término interno sería 4 por 2 es igual a 8. Y finalizando el tiempo del tanque cuando ya está vacío, podemos decir que es t igual a d sub 0 al cuadrado sobre d a la 2 por h dividido raíz de 2. El problema 3 nos dice, el agua fluye a través de una tubería horizontal a una velocidad de 1 galón por segundo. La tubería consta de dos secciones de diámetros de 4 y de 2 pulgadas, con una sección de reducción suave. La diferencia de presión entre las dos secciones de tubería se mide con un manómetro de mercurio. Sin tener en cuenta los efectos de fricción, determine la altura diferencial de mercurio entre las dos secciones de tubería.
Dentro de un análisis tenemos que Q es igual a 1 galón sobre segundo, que Z1 es igual a Z2, delta de P es igual a P1 menos P2. No conocemos la altura, tenemos que Q1 es igual a Q2, que D1, que sería el diámetro 1, es igual a 4 pulgadas y el diámetro 2 es igual a 2 pulgadas. Bueno, entonces tenemos la ecuación de Bernoulli. A esta ecuación de Bernoulli le vamos a quitar las ecuaciones iguales, que en este caso serían PGZ1 y PGZ2. Luego, a esto que nos resulta lo reorganizamos para delta de P, y esto nos resulta en P1 menos P2 es igual a densidad por B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado sobre 2. Ahora tenemos la ecuación de tasa de flujo y la organizamos para B2. Luego la aplicamos para la tasa de flujo 2 y aplicamos los valores. B2 nos va a resultar en pulgadas sobre segundo y lo siguiente que vamos a hacer es pasarlo a pies sobre segundo. Y el valor de B2 sería 6,1274 pies sobre segundo. Ahora realizamos el mismo proceso para B1. Lo adecuamos la ecuación para B1, luego aplicamos los valores y esto nos va a dar 18,38 pulgadas sobre segundo por un pie sobre 12 pulgadas. Este resultado lo vamos a pasar a pies sobre segundo, que nos daría 1,53 pies sobre segundo por un pie sobre 12 pulgadas. Y ese sería el valor de B1. Ahora, ya teniendo B1 y B2, vamos a meterlos en la ecuación de delta de P, que esto nos va a resultar en 1098,36 libras sobre pie cuadrado. Ahora tenemos la ecuación hidrostática. A esta ecuación hidrostática le vamos a realizar un factor común a H1 y H2. Luego vamos a realizar un factor común por Hg y finalmente aplicamos los valores de densidad y resolvemos. Este resultado nos va a dar 251,96,5 H libras sobre pie cuadrado. Ahora que tenemos las dos ecuaciones de P1 menos P2, vamos a igualarlas. Luego las reorganizamos para H, que este resultado nos daría 0,0435 pies. Este resultado en pies lo vamos a pasar a pulgadas, que nos daría 0,52 pulgadas. Cuarto problema. Este nos dice que el aire fluye a través de un medidor de Venturi, cuyo diámetro es de 2,6 pulgadas en la parte de la entrada, que va a ser el punto de referencia 1, y 1,8 pulgadas en la garganta, que va a ser en la referencia al punto 2. La presión manométrica se mide en 12,5 psi en la entrada y 11,8 psi en la garganta. Sin tener en cuenta los efectos de fricción, demuestre que el caudal volumétrico se puede expresar como como la siguiente expresión. Y también determinar el caudal del aire, considerando que la densidad del aire es de 0,75 libra-masa sobre. Listo, ahora realizando un análisis de este diagrama, podemos entender que cómo hacemos para llegar a la fórmula de que el caudal sea el área 2 multiplicado por la raíz de 2 por el delta de presiones dividido densidad por 1 menos área 2 a la 2 sobre área 1 a la 2.
Teniendo en cuenta los siguientes valores, podemos decir que el diámetro 1 es 2.6 pulgadas, el diámetro 2 1.8, el caudal del aire va a ser igual a 0,075 libras sobre pie cúbico, la presión 1, como está observado en la imagen, es 12.2 psi, la presión 2 es 11,8 psi, y teniendo en cuenta de que ambos puntos están orientados sobre el mismo eje horizontal, las alturas van a ser igual a Z1, va a ser igual a Z2, que a su vez va a ser igual a 0. Teniendo en cuenta entonces estos análisis, podemos deducir que al ser un sistema en movimiento, podemos utilizar la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación de Bernoulli entonces la podríamos aplicar de la siguiente forma. La única cosa que podríamos cancelar de esta ecuación serían las alturas, ya que Z1 es igual a Z2, que va a ser igual a 0, ¿cierto? Eliminamos esto de la ecuación y la ecuación nos queda de la siguiente forma. Presión 1 es igual a 1/2 de la densidad por velocidad 1 al cuadrado, igual a presión 2 más 1/2 de la densidad por el volumen, por la velocidad 2 al cuadrado. Reorganizando esta ecuación de la forma delta de presiones, va a ser igual a P1 menos P2 es igual a densidad por velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado, que es igual sobre 2, perdón. Entonces, decimos que el caudal, teniendo en cuenta que va a ser la velocidad por el área, podemos reorganizarla de una forma que encontremos velocidad 2. Entonces la velocidad 2 sería caudal sobre área 2, ¿cierto? Y de la misma forma con la velocidad 1, como se muestra en la ecuación. Listo. Ahora bien, aplicando las fórmulas que encontramos de velocidad 2 y velocidad 1, tenemos que la siguiente ecuación. Ahora bien, sacando un factor común del caudal, podríamos encontrar que eh, que por un costado de los diferenciales de presión podemos encontrar que es 2 multiplicado por P1 menos P2. Todo esto dividido sobre densidad, que va a ser igual al factor común que nosotros tenemos aquí en cuenta, que es Q2 multiplicado por el área 2, ¿cierto? Que a su vez está multiplicado por 1 menos 1 sobre área 1 al cuadrado, toda esta expresión. Si reorganizamos de la forma en que encontremos caudal, nos queda como la ecuación comprobación de al principio de nuestro análisis. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para finalizar? Finalizando, podemos aplicar los valores que tenemos de entrada, que son los diámetros y las presiones y el caudal del aire. La densidad del aire, perdón. Entonces tenemos en cuenta que aplicando todas estas fórmulas, como vemos aquí en pantalla, nos va a dar 4.476 pies cúbicos sobre segundo. Y por último tenemos el ejercicio 5, donde nos dice que las necesidades del agua potable de una oficina se satisfacen con grandes botellas de agua, botellones. Un extremo de una manguera de plástico de 0.5 pulgadas de diámetro se inserta en la botella colocada en un soporte alto, mientras que el otro extremo, con una válvula de encendido y apagado, se mantiene a 2 pies por debajo del fondo de la botella. Si el nivel del agua en la botella es de 1.5 pies cuando está llena, determine cuánto tiempo tomará como mínimo llenar el vaso de 8 onzas. Quiere decir que a pies es 0,00835 pies. Cuando la botella se abre por primera vez, y calcular. Bueno, tenemos nuevamente la ecuación de Bernoulli y lo que vamos a hacer es, vamos a cancelar P1 y P2, vamos a cancelar también 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado y vamos a cancelar también PGZ2. Luego hacemos un factor común de densidad
de un medio de b2 al cuadrado menos un medio de b1 al cuadrado. Luego este resultado lo reorganizamos para b2 y nos va a dar raíz cuadrada de 2gz1. Luego tenemos t es igual a volumen sobre a por b. Y tenemos que t es igual a 0,00835 pies cúbicos sobre a por 15,01 pies sobre segundo. Luego retomamos t e incluimos el valor de a. Este resultado nos va a dar 1,6319 pies sobre segundo. Luego retomamos la ecuación de b2, que era raíz de 2 por g por z1. Este resultado de b2 va a ser 11,35 pies sobre segundo. Ahora volvemos a tomar la ecuación de t e incluimos el valor de b2, que es 11,35 pies sobre segundo. Y al realizar el cálculo nos va a dar 2,1585.